Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a este nuevo podcast. Bueno, en el episodio de hoy voy a hablaros de algo que me han comentado, que he visto mucho con mis alumnos, que son los 10 errores. Tengo aquí mi chuletita apuntada, los 10 errores, digamos, que más te impiden progresar, ya sea como jugador de póker o como emprendedor, que cada vez me escribe más gente emprendedora, la verdad. Pero al final esto es desarrollo personal, mentalidad y vale para todos los ámbitos, para todo lo que sea acabar generando pasta en base a la persona en la que tú te conviertas, es que sirven para todo. Y ahora lo veréis, los iréis escuchando, los iréis viendo, escuchando si estáis en Spotify, los iréis viendo si estáis en el canal de YouTube y veréis cómo os cuadra. Me lo ha pasado mucho, o sea, lo he visto mucho en mis alumnos y en mis seguidores también que me escriben a mi Instagram @danipv_90, que si tenéis alguna duda o algo y me queréis escribir, bueno, lo dejo aquí en la descripción también, mi Instagram, ¿de acuerdo? Que por cierto, solo hablo de mentalidad y desarrollo personal, no hablo prácticamente nada, casi nada, salvo cuando me da la vena de póker o de subir manos, que lo hago muy de vez en cuando, ¿de acuerdo? A mí lo que más me gusta enseñar a la gente y lo que yo quiero que crezca la gente es en desarrollo personal, en su mentalidad, ¿de acuerdo? Es lo que a mí me gusta más enseñar a los demás. Entonces, bueno, vamos a empezar por el primer error que va un poco unido al segundo, pero bueno, que es no entender que o no saber aceptar que el precio del esfuerzo se paga por adelantado. Es decir, vosotros le pasa mucho a la gente que me dice no he conseguido tal resultado, tal otro. Ya, es que al principio de tú querer ser bueno en algo y querer acabar generando resultados, que esos tienen que ser la consecuencia, ojo, al principio de tú hacer eso, tienes que aprender, cometer errores, cagarla, ir optimizando, ir aprendiendo qué haces, qué te viene bien, qué no. Os voy a poner mi propio ejemplo también en esto. Yo de cómo empecé a estudiar cuando empecé con el póker, de cómo empecé a estudiar, mi técnica de estudio a la actual no tiene nada que ver. Yo empezaba, apuntaba, cada uno tiene su técnica, pero yo apuntaba todo escrito, ¿de acuerdo? Y yo de hoy en día todo va en Word, con colorines, uso el Flopsy, hago simulación de manos, hago prácticas cada vez que estudio, o sea, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Pero hay que entender que tú tienes que cometer un montón de errores antes de, digamos, dar con tus tácticas de optimizar. Y siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar y siempre se puede aprender, ¿no? Eh, Luego, por otro lado, el segundo, que este ya va unido y aquí me puedo alargar un poco, va unido y por eso el primero lo he hecho más cortito. El segundo sería no respetar la dimensión del tiempo. Es decir, he preparado aquí un gráfico porque me gusta hacer las cosas más en directo, pero es que no tengo espacio aquí con el micrófono y el teclado y todo para haceroslo. He dibujado un gráfico súper cutre, ¿vale? Pero sí se ve, ¿vale? Esto sería lo que crece en esta dirección. Es vuestro esfuerzo, ¿de acuerdo? Y lo que crece hacia arriba es la recompensa, son los resultados, ¿de acuerdo? Como veis aquí prácticamente no hay crecimiento, o esto podría ser plano o incluso así un poco así, pero sería prácticamente, siempre el camino sería bastante plano, ¿de acuerdo? Aunque tuviera altibajos. Y luego de repente sube hacia arriba un montón. ¿Qué quiero deciros yo con todo esto? Que al principio, como en todo, tenéis que ir aprendiendo, cometer muchísimos errores, tenéis que ir mejorando en lo que hacéis, tenéis que ir aprendiendo con cosas de vuestro entorno, coach que vosotros contratéis, tenéis que ir mejorando en un montón de cosas, cosas de la vida personal, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Eh, Inversiones, que hagáis de dinero, si es de emprendimiento, donde meter la pasta, donde no. Tenéis que ir aprendiendo todo esto hasta que llegan los resultados. Siempre, siempre tenéis que esforzaros primero y respetar esta dimensión del tiempo. Es decir, la vida os va a ir poniendo a prueba continuamente, os va a ir poniendo unos test para ver si realmente vosotros merecéis crecer, merecéis avanzar al siguiente nivel, ¿de acuerdo? Entonces, al principio va a haber muchos de estos test y no vais a ver apenas resultados. Y luego de repente, vais a tener unos resultados brutales. ¿Qué es lo que sucede? Que vosotros mismos podéis tener esta sensación, e incluso mucha gente que os conozcan, que os digan, joder, ¿cómo has conseguido todo esto de golpe? No, yo mismamente os pongo mi ejemplo. Con la enormísima cantidad de cagadas que yo tuve, la primera de todas, no trabajar nada en mi mentalidad, cuando yo era lo que más débil era yo, ¿no? Me tiré a lo mejor 2 años para conseguir vivir del póker desde que, digamos, me lo propuse y empecé a ello. Y sin embargo, a lo mejor me tiré, no sé, 6 meses para de repente ganar el triple de lo que ganaba, de lo que conseguí ganar en esos 2 años. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Primero, porque cuanto más tiempo, lo que os he dicho al principio, esto va así, ¿de acuerdo? De repente como que ganas mucho, eso por un lado, y bueno, segundo, y lo más importante, que me metí a muerte con el desarrollo personal, el crecimiento personal, el trabajo de la mentalidad, algo que descuida la inmensa mayoría de la gente, y eso se nota mucho, mucho, mucho. Se nota una barbaridad, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, pasaríamos al tercero porque tampoco quiero, ya sabéis que no me gusta que los vídeos queden muy largos, aunque luego al final, bueno, vídeos, podcast, que luego al final se me quedan muy, muy largos, ¿no? Entonces, el tercero sería no saber. Esto es importante, esto lo hablé con un alumno mío y esto os pasará a muchos, ahora os identificaréis. No saber mantener la constancia como si lo hicieras en un trabajo. Es decir, no sabéis la de gente con la que yo hablo y seguro que muchos de vosotros os identificáis con esto. Y yo mismo he cometido este error 1000 veces. ¿Cuántos de vosotros no tenéis o habéis tenido un trabajo de mierda en el que os han pagado muy poco la hora, ¿de acuerdo? Que a lo mejor os teníais que levantar a las 6, 5 de la mañana, a la hora que fuera, pero no fallabais ni un día. Ibais a vuestro trabajo y hacíais vuestra jornada con más ganas o con menos ganas, pero lo hacíais. Y hacéis esto para trabajar para otros que os paguen una mierda y no lo hacéis para vosotros mismos. Cuando sabéis, si algo bueno, en este caso hablo de póker, ¿vale? Bueno, y el emprendimiento también, pero en el póker más. El póker es más justo en este sentido. El póker al final es lo que tú ganes directamente proporcional en medio a largo plazo al esfuerzo que tú le metas. En ese sentido el póker es muy, muy justo, como muy pocas cosas diría, son tan justas. Entonces, ¿por qué no cogéis y pensáis, digamos, en decir, joder, si yo estaba en este trabajo y hacía esto, ¿cómo no voy a ser igual de constante, incluso más? Porque realmente deberíais exigiros más, que es lo que hago yo de hoy en día. Yo en ningún trabajo mío me levanto a las 4:30 de la mañana como me estoy levantando ahora. En mi vida me he levantado yo tan temprano, no he tenido que levantarme y lo estoy haciendo. Solamente por fortalecer mi mente, ser más constante, esforzarme todavía más. ¿De acuerdo? Luego, el cuarto sería, este es muy importante, este es muy tocho. Que, como diría, querer afrontar el cuarto error, es un error, ¿de acuerdo? Querer afrontar problemas superiores a tu desarrollo personal. Es decir, supongamos que estos ejemplos con la mano yo sé que los captáis muy bien. Supongamos que este es el tamaño, ¿vale? De tu desarrollo personal. Y esto es el tamaño de tu bolsillo, ¿vale? Cuanto más grande sea un bolsillo, más billetes entran, más dinero entra, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú no te vas desarrollando, si tú no vas creciendo mentalmente, ¿de acuerdo? Esto es la mente. Y crece mucho, el dinero que tú ganas es absoluta, y tú te quedas aquí en cuanto a tu desarrollo personal, en cuanto a tu crecimiento mental, antes o después te vas a dar la hostia y esto se va a equilibrar. Es absolutamente inevitable. A mí me ha pasado ya, y seguro que a muchos de los que estáis viendo este vídeo, escuchando este podcast, os ha pasado que de repente habéis avanzado mucho en algo, yo que sé, en el trading. En el trading pasa mucho, que alguien gana una pasta, se flipa, se cree el puto amo y luego se queda a cero, lo pierde absolutamente todo, ¿no? Y en el póker igual. O sea, si tu nivel de desarrollo, lo que creces tú como persona no crece, no vas a llegar a esta cantidad de ganancias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede para tú? Porque tú tienes que afrontar problemas cada vez más grandes cuanto más dinero, digamos, quieras ganar, ¿no? Cuanto más quieras poder generar. Esto pasa en el póker, esto pasa, yo qué sé, me invento, ¿no? Si tienes una empresa, no es lo mismo el problema de tener un empleado que de tener 100. ¿De acuerdo? No es lo mismo los problemas que tienes, las cosas con las que tienes que lidiar, etcétera. No es lo mismo perder una caja de mesas de 10 euros a perder una caja de mesas de 200. No tiene nada que ver, ¿verdad? No es lo mismo el tipo de problema, las cosas que tienes que estudiar. Todo, digamos, va subiendo de nivel, ¿no? No solamente lo que tú puedes ganar, sino también lo que puedes perder y lo que tú tienes que esforzarte. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros tenéis que desarrollaros y tenéis que crecer si realmente vosotros queréis aumentar vuestras ganancias en consecuencia, porque van a la par, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Luego, esto va en cierto modo unido. No se trata de qué tienes que hacer para o vivir del póker o de lo que sea, sino de quién tienes que ser. Me explico con esto. Esto también va a ir unido a otro de los principios, digamos, de estos errores que cometéis muchos de vosotros, ¿no? Y que comete mucha gente y que yo he cometido todos ellos. O sea, todos los que vais a escuchar aquí los he cometido. Todos. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente dice, ¿cuál es el método? Esto me ha pasado con algunos alumnos míos. ¿Cuál es el método? ¿Qué tengo que hacer para hacer esto? No. Es en qué tipo de persona tienes que convertirte de valor constante, que se esfuerce, que no falla, que lo da todo, que trabaja más que el resto que trabaja más, o sea, que si no le apetece sigue trabajando igualmente. Eso es lo que hace que una persona despunte por encima del resto. Y eso es lo que convertirte en una persona de valor es lo que tú acaba haciendo que tú puedas generar ganancias como consecuencia natural disfrutando de esa persona en la que tú te conviertes de valor. Pero no es qué tienes que hacer.
Porque si te centras nada más que en qué tienes que hacer, ya te digo yo que puedes subir un tiempo, pero no te vas a desarrollar como he dicho antes y te vas a acabar dando la hostia, ¿de acuerdo? Luego, sexto, error más común. Este va un poco unido a todo lo que sea contratar coaches, mentores, etcétera, ¿de acuerdo? Van como tres cosas aquí. La primera, contradecir a tu coach. O sea, si algo a mí me ha caracterizado con todos los coach o coach, como queráis pronunciar, lo que yo he tenido, si algo me ha caracterizado es que no les he contradicho, no se va a la contraria nunca. Si tú contratas a una persona es porque tú quieres ser esa persona, al menos en lo que, para lo que la has contratado, para que te enseñe es superior a ti, por lo tanto tú quieres ser como esa persona. Entonces, ¿qué haces llevándole la contraria a esta persona? O sea, hablo, yo qué sé, de jugadores de póker, por ejemplo, esto me ha pasado mucho, de que dice cómo jugar una mano el profesor, el coach, y le contradicen y es como, o sea, vamos a ver, tu coach juega, me invento, no limit 100, tú juegas no limit 10, ¿qué coño haces contradiciéndole? ¿Qué haces? O sea, no puedes hacer eso. O sea, vamos a ver, tú te callas, escuchas y aprendes. Y a todo sí guana y absorbes su forma de pensar. ¿Que no te gusta cómo enseña ese coach porque no cuadras con él? Por lo que sea, porque pruebas si no te gusta, cambias a otro. Pero tú siempre tienes que obedecer, aprender, aplicar, trabajar duro a lo que diga tu coach, ¿de acuerdo? Y a esto va unido otra cosa. Es no de otro error, que no debes escuchar a muchos coaches. Esto va dentro de este mismo concepto de error, ¿vale? Todo va de cara al coach que contratéis. No debes escuchar a varios. Te centras en el tuyo y punto. Y si, por ejemplo, el coach que tú tienes no es en sí de póker, ¿vale? O bueno, puede ser de póker, pero que sea de desarrollo personal. No escuches a más gente o si escuchas a otra que sea con los mismos valores o principios. Y esto con un profesor de póker igual, por ejemplo, tú puedes tener un profesor que su estilo es un poquito más neat, ¿no? Al igual que alguien, un coach de desarrollo personal que sea más rollo militar, más de currar a muerte, más tal. Y otros te dicen, no hace falta que madrugues. Y con el póker igual, otros son más agresivos, otros más tal. ¿Vale? Céntrate en el estilo de uno, en el tuyo, ¿de acuerdo? Y si acaso escuchas alguno más, que sea, yo que sé, si es profesor de póker, que sea exalumno suyo, por ejemplo, que tenga el mismo estilo de juego, que sea, o profesores que también tengan el mismo canal de... O sea, que vayan todos en la misma dirección. Y si es de póker, solamente céntrate en el tuyo y poco más. Y no te muevas de ahí, ¿de acuerdo? Porque si no, vas a mezclar cosas, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que si mezclas cosas, empiezas a divagar. Y te lías, que yo soy el primero que he cometido este error, ¿eh? Y al final no haces bien ni el estilo que te enseña ni el de la otra persona u otras personas a las que veas, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo tenéis que evitar sí o sí. Y luego, el tercero que va unido a esto de los coaches, no dar todo e incluso más aún de lo que tu coach te pide. Es decir, si a ti tu coach te pide, me invento, que hagas 15.000 manos en una semana, haz 18, o 16, 17, 20, ¿vale? Pero haz más de lo que te pida. Tienes que ser... Digamos, tienes que tratar de ser la excepción, ofrecerte continuamente voluntario para que revisen tus manos. Al igual que si eres, joder, yo con todos mis coaches os puedo poner ejemplos. Bueno, miento. Con Pichara, que por eso también avancé más lento, error mío, fui a muy pocas clases. Y luego, sin embargo, ya con Descartes, luego con Astur, en forma... O sea, nada más que me ofrezco continuamente, bueno, en forma mucho menos, todo hay que decirlo, por lo que, bueno, en el anterior vídeo lo dije, ¿no? Porque ahora tengo el póker apartado, pero... Siempre que he estado a tope con el póker y luego con el desarrollo personal, con mi otro coach, con Mario, ¿no? Que voy a ir a su mastermind. Hoy mismo me piro y salgo cagando leches. Con todos, salvo con Pichara, que cometí este error y por eso también mejoré más lento, culpa mía. Lo he dado todo, no he contradicho nunca a mis coaches, he escuchado, nada más que me he centrado en su forma de jugar, salvo al principio, porque obviamente, como os he dicho, al principio se cometen más errores. Y cuando más... Esto es importante, cuando más me ofrecí yo a que revisaran mis manos y demás, ¿no? Es cuando más aprendí. Y cuando casualmente más rápido y más mejoré. Y más empezaron mis ganancias a subir exponencialmente, ¿de acuerdo? Así que hacer estas tres cosas en cuanto a vuestro propio coach. No entrar nunca ni plantearos contradecirle, ¿vale? No escuchéis a varios distintos, centraos en el vuestro. Y si acaso escucháis alguno más... que sea que juegue exactamente el mismo estilo. Y si es de póker no lo recomendaría. Si es de desarrollo personal, por ejemplo, sí, podéis escuchar a varios distintos porque la filosofía es la misma, ¿vale? Y luego dar todo y más de lo que os pidan, ¿de acuerdo? Yo esto lo he hecho con todos, con mi coach de desarrollo personal, con Mario igual. O sea, yo lo sé que he estado entre los alumnos más currantes partiendo desde abajo, de cero, que yo partía desde la nada del desarrollo personal. O sea, empecé a hacer algo por mi cuenta, pero nada que ver, ¿de acuerdo?
Y bueno, que no sigo más, que me enrollo y quiero que dure como mucho 20 minutos. Luego, este lo he apuntado, que me he acordado que lo hablé con un alumno también el otro día, en la última mentoría, creo que fue la anterior como mucho, que yo he decidido llamarlo, este error, procrastinación activa. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Yo digo, tenéis que tener esta serie de hábitos, no levantarse pronto, hacer ejercicio, bla, 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 no los de siempre. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo mejor tú tienes que hacer, imaginaos, 1 hora de estudio y 4 de jugar manos, me lo invento, ¿vale? De póker o lo que sea, ¿no? 1, 2 horas, lo que sea, ¿no? ¿Qué sucede? Que a lo mejor coges y dices, pues estudio media hora para jugar más manos, porque lo que te gusta a ti es jugar manos, pero lo que debes hacer es estudiar lo que te toca y jugar lo que te toca. ¿De acuerdo? Por eso lo llamo procrastinación activa, porque estás haciendo cosas, pero estás haciendo más de otras cosas que te apetecen y te engañas a ti mismo como diciendo, no, no, si estoy trabajando mucho. A ver, sí, estás trabajando, pero no estás haciendo lo que debes hacer. Por eso lo llamo procrastinación activa, porque sabes que te conviene más estudiar. Esta yo soy el primero que la he hecho muchas veces en su día, ¿de acuerdo? Y luego a lo último ya estudiaba casi más que jugaba, porque sabía que me convenía más y mejoraba más rápido. ¿De acuerdo? Luego, esta que va, bueno, va algo de relacionado también este siguiente error, que sería el octavo, que sería parálisis por análisis. Es decir, esto puede ser un poco al revés incluso, ¿no? Imaginaos, yo qué sé, gente que estudia mucho o que le da 20.000 vueltas a 20.000 cosas del temario, que alarga el estudio o que lee libros y lee 20.000 libros o lo que sea, ¿no? Pero que no aplica, que no juega lo suficiente, que no aplica lo que leen los libros. O sea, o que escuchas 20.000 tipos de podcast distintos, coges mucha información y más ahora que estamos en la era de información, ¿no? Pero no haces nada o apenas aplicas nada. Le das muchas vueltas, tal, pero no actúas. Esto es parálisis por análisis y lo veo muchísimo y yo soy el primero, como en todos estos errores que os he dicho, que los he cometido y que los veo en alumnos míos y en seguidores, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que aplicar, actuar con lo que estéis aprendiendo a aplicarlo a muerte, porque así es como realmente se mejora. ¿Cuánta gente dice, ay, estoy muy formado, estoy tal, pero no consigo nada en la vida? Ya, pero ¿lo has aplicado? ¿Tienes experiencia porque te has esforzado? ¿Te has enfrentado a tus miedos, a los problemas que suceden por aplicar esto en la práctica? No. Entonces, ¿de acuerdo? Luego, pasaríamos al noveno error. Descuidar las otras áreas de tu vida. Es decir, esto creo que lo dije en un vídeo ya, pero es que nada más que lo veo continuamente, tío, continuamente. O sea, dices, vamos a ver, dices, me centro en el póker. Esto va unido también un poco a lo de qué tengo que hacer en lugar de quién tienes que ser, ¿no? El error que he dicho antes. Dices, me centro mucho en el póker, quiero ser muy buen jugador de póker, pero todas estas, empiezas aquí, ¿no? Tanto como jugador de póker, emprendedor, lo que seas, como en el resto de hábitos, cosas en las que tú tienes que crecer, ¿de acuerdo? Hacer ejercicio, comer bien, levantarte pronto, tal, ¿no? Vamos, todos los que ya os sabéis. ¿Qué sucede? Que te centras en esto y ¿qué pasa? Esto, si tú vas creciendo, ¿vale? En esto, y ya creces demasiado y esto lo desequilibras, lo distancias demasiado de esto antes o después acaba tirando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, joder, cosa que me pasó a mí. Me centré mucho en mejorar mi juego, en estudiar muy fuerte y demás, ¿no? En ir a tope, disculpad que de un traguito de agua. En trabajar a muerte, tal, no sé qué. Con el póker en su momento y no trabajé mis emociones, mi mentalidad, no le trabajé nada, prácticamente nada. De vez en cuando leía algo de algunos libros de aquí, de desarrollo personal y de otras cosas distintas y ya está. ¿Qué es lo que sucede? Me pilla un down, dolores físicos, no sé qué, entro en depresión, no se maneja la situación y a tomar por saco. Y sin embargo, algo peor, que esto creo que lo dije en el anterior vídeo, algo peor me ha pasado en cuanto a problemas físicos y tal últimamente, y de otros problemas similares, y sin embargo, como tengo un gran desarrollo y una mentalidad muchísimo más fuerte, los he manejado muy bien, y de hecho me afectó nada, tuve una semana un poco regular hasta que di con la tecla de qué tenía que hacer, en este caso problemas de lumbar y de cadera, bueno, y otras cosas que también he tenido, y que tengo, y listo, y a seguir creciendo y a seguir avanzando. Y sin embargo, la otra vez pillo un down, me deprimo, me estoy no sé cuánto tiempo sin ganar dinero, me tiene que mantener mi novia. Todo esto por descuidar las otras áreas de mi vida. El propio mental. ¿Cuántos jugadores? Yo es que diría, esto lo hablé creo que con Astur en la entrevista que le hice. ¿Cuántos jugadores no se echan a perder por la mentalidad? Es que son la inmensa mayoría, porque no trabajan su mente, no se vuelven fuertes mentalmente.
Y o sea, en general para cualquier tipo de emprendimiento, pero ya ni te cuento para el póker. O sea, que pillas un down fuerte por lo que sea, y si no tienes trabajada tu mente y saber que eso forma parte de esto y saber aceptarlo, porque una cosa es que lo sepas y otra cosa es que en la práctica tú sepas aceptarlo y entenderlo, se van al garete muchísima gente. O sea que es muy importante que todas las áreas de tu vida, la autoconfianza, con unos buenos hábitos, con un cambio de mentalidad, cambio de entorno, etcétera, etcétera, es fundamentalísimo que lo trabajéis. ¿De acuerdo? Muy importante. Que al ser un vídeo gratuito, esto mucho, a saber los que han llegado hasta esta parte, tal, y los que lo vean mucho no van a hacer ni puñetero caso. Ya os digo que los que pagan, bueno, y los que no pagan, que me escriben mucha gente, pero los que pagan y lo hacen, que son alumnos míos, ya os digo que un cambio de vida total. Mi último alumno el último penúltimo que entró a la escuela, que es de Nolimi 100, joder, ha cambiado esto como en 2-3 semanas, y qué casualidad, de un down de la hostia también con su mala suerte, ¿no? De un down brutal, de repente, empezar a mejorar un montón sus resultados, porque también se ha puesto a currar mucho y muy fuerte desde casi el principio, y a hacerme caso en todo lo que yo dije, sin absolutamente llevarme la contraria en nada, porque obviamente quien quiera entrar conmigo al coach, si es de estos que pretenden llevar la contraria, le digo, toma tu dinero, no me interesas, no te quiero como alumno. Pero bueno, ese es otro tema, que al final me enrollo. Y luego, último punto, que ya llevo más de 20 minutos de vídeo podcast y no quiero que se alargue más. Error, que esto la gente no lo sabe ver. La incomodidad es igual a progreso. La comodidad es igual a regreso. Esta conversación yo la he tenido, bueno, conmigo mismo en su día también tuve esta como pelea interna, ¿no? Y también lo he hablado con gente, que hay gente que ve que progresa un poco, X, ¿vale? Y ya de repente como que se conforman con esto. O sea, no hay el estar estancado como tal. O sea, o subes o bajas. Es lo que hay. Es ley de vida. O sea, ¿por qué hemos progresado, hemos evolucionado? Porque hemos buscado el progreso como ser humano, ¿de acuerdo? Y tenéis que entender que la incomodidad, o sea, salir de tu zona de confort, enfrentarte a tus miedos, hacer cosas que debes pero que no te apetecen hacer, la incomodidad continua es lo que a ti te vuelve fuerte y lo que te hace progresar. La comodidad, el descansar de, por ejemplo, estar jugando tu sesión o de lo que sea, tirarte al sofá a ver Netflix y no hacer nada, sin habértelo ganado, ¿de acuerdo? Cuando ya te lo has ganado y has currado durante todo el día es otra historia. Pero yo hablo, en vez de eso, no hacer tu lectura de libros, solamente querer estudiar un poquito, jugar un poquito y luego salir de fiesta y hacer todo esto, todas estas cosas, digamos, que ya sabéis que no quiero repetirme que están mal, digamos, ¿no? Lo típico que te hace ir hacia atrás, que es la parte cómoda que hace, pues que vuelvas para atrás. O sea, la incomodidad, el sufrimiento, el proceso de sufrimiento, entre comillas lo de sufrimiento, ¿no? Pero con sufrimiento me refiero a hacer cosas que no te apetecen, digamos que requiere un esfuerzo y también sacrificar otras que tienes que sacrificar o renunciar a ellas para crecer. Este tipo de incomodidad es lo que te va a hacer progresar. Todo lo que sea acoplarte, acomodarte, te va a hacer ir hacia atrás. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Si os ha gustado, darle like, suscribíos. Si lo escucháis desde Spotify, os agradecería muchísimo las 5 estrellas, ¿de acuerdo? Para que Spotify lo recomiende y lleguemos a más gente. Muchas gracias, habéis llegado hasta aquí en el vídeo podcast. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao.